¿Qué persona puede lograr realizar una vida intachable, no tener ningún error en su vida y encontrar la perfección espiritual en una sola existencia? Los pastores solo hablan de resurrección, pero sin embargo todos creían en su día que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, entonces sí creían. Y la gente también espera la segunda venida de Jesús, y eso también sería reencarnación, puesto que murió y necesitaría otro cuerpo. He dicho en muchas ocasiones que la espiritualidad iba a completar y explicar muchas cosas que cuentan las religiones. Muchos os preguntaréis, ¿y por qué ahora la espiritualidad viene a decir cosas diferentes a las ya dichas? Porque con el transcurso de los años las almas van evolucionando, y ahora entenderán muchas cosas que antes no lograban asimilar. ¿Verdad que no le dais de comer a un bebé lo mismo que a un adulto? Ahora los bebés ya crecieron y ya se les puede dar de comer otros alimentos más difíciles de digerir. Y así va a ser el vídeo de hoy, difícil de digerir para muchos, pero el que lo sepa digerir enriquecerá su alma. Hoy gran parte de la humanidad se ha estancado e incluso retrocedido, comportándonos como salvajes. Debéis aprender lo que digo en mis vídeos y cambiar vuestra conducta hacia cómo desea el Padre que seamos, y no sufriremos lo que acontezca por nuestro comportamiento. Muchos me vais a reprochar que la Biblia dice, Hebreos 9:27, morir una vez y después el juicio. Sí, es así, pero la parte del alma que ha realizado esa última vida, no toda ella. La suma de todas las vidas forma el ser que es hoy. Ese cuerpo solo tiene una vida y cada vida un juicio, pero el alma tendrá muchas vidas para su perfección. No hablo cosas contrarias a la Biblia, sino que intento que las comprendáis, pero tampoco voy a profundizar en cosas que no vamos a entender aquí. Me habéis llegado a decir que lo que yo hablo son cosas modernas o de nuevas generaciones. Es una nueva era que debe venir por el bien de la humanidad, ya que esta generación es la generación perdida. Pido que cada persona que me esté viendo me conceda unos minutos para poderles explicar algo que les interesa saber. Doy un pequeño repaso necesario para llevar correcto el orden de explicación. Después de morir, el alma abandona el cuerpo, volviendo de nuevo al mundo espiritual de donde venimos, y dándonos cuenta de la verdad que tal vez intuíamos en vida, la existencia de Dios y de la vida después de la muerte. Nos reencontramos de nuevo con nuestros familiares fallecidos. Volvemos a recuperar los conocimientos que teníamos sobre vidas pasadas, las pruebas que debíamos superar en la vida que acaba de finalizar para nuestro progreso espiritual, y todo lo que anteriormente sabíamos siendo espíritu. Nos ponen las imágenes de nuestra vida, las cuales vemos pasar como una película y recordaremos solo las cosas importantes, al igual que repasaremos lo bueno y malo que hicimos. Según como fuéramos en vida, habitaremos la dimensión donde nos pertenezca estar, dándonos cuenta de los errores que cometimos y lo que nos falta aún para ser un alma pura y elevada. En esta dimensión estaremos hasta la nueva encarnación si fuera necesario reencarnar, si no, no. Tienes la explicación más concreta en el vídeo que dejo arriba, de qué hay después de la muerte y lo que hacemos en el mundo espiritual siendo espíritus. El espíritu, cuando está en el mundo espiritual, sabe que tiene que reencarnar, pero no sabe cuándo, como nosotros nuestra muerte. Estas almas necesitan la reencarnación como nosotros necesitamos la muerte, se debe de dar. Cuando se ve preparada para afrontar una nueva vida en la tierra, pide permiso para ello o hacen que la haga.
Un alma no puede estar indefinidamente en la misma dimensión, debe avanzar. Y de ser espíritus de baja elevación, llegar a conseguir ser espíritus elevados. Para algunas almas, la incertidumbre de no saber cuál será su futuro les es como un castigo. El alma necesita pruebas y actos para completar su sabiduría e ir aumentando de nivel. Es lo que ansían las más elevadas, ganar sabiduría para ser un alma lo más pura y elevada y estar lo más cerca posible de Dios. En pocas palabras, ser digna de estar en su reino. Las pruebas a pasar las elegimos nosotros. Dios no se opone a tu elección. Muchas veces maldecimos a Dios por cosas que nos ocurren, porque no recordamos que lo elegimos nosotros. Él no se opuso a tu petición para bien tuyo. Hoy no lo crees así, porque estás sufriendo esa tribulación. Pero viste que era la mejor manera de avanzar y compensar tus actos pasados. Para el alma la reencarnación es muy importante y depende en qué dimensión está. Le acompañan otras almas hasta el último momento para encarnar, como aquí cuando morimos, para desearle suerte y apoyo para su nueva existencia. Mejor explicación arriba. Veréis, os voy a explicar algo que es triste y es por eso que hago estos vídeos. Cuando estamos en el mundo espiritual queremos reencarnar con fervor e ilusión de hacer mucho bien. Vemos a los torpes humanos errar y desde arriba pensamos yo haría esto y aquello, creyendo poder hacerlo mejor que ellos. Le pides al Padre ilusionado todo lo que estás dispuesto a hacer por el mundo y por tu progreso, con fe. Pero al venir al mundo y crecer, nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven y por deseos vacíos, dejando el verdadero propósito por el cual deseábamos nacer a un lado. A través de mí y de otros, están intentando que recordéis que cada uno de vosotros trae consigo una misión, un propósito. Ahora os enseñaré lo que sé sobre la reencarnación. La reencarnación es el proceso de, siendo espíritu, encarnar un cuerpo humano para nacer de nuevo en la tierra. En la reencarnación reside la verdadera justicia de Dios, y es muy necesaria para darse esa justicia y avance de cada alma. El Padre permite que el alma que vuelve a reencarnar tenga la oportunidad de compensar cosas que hizo mal en vidas anteriores en una nueva existencia. Intentar que progrese lo necesario para completar su purificación y aprendizaje, realizando cosas que no pudo hacer o completar. ¿Por qué digo que es la verdadera justicia de Dios? Dios es bondadoso, y si lo hiciste mal o no tan bien en la vida que acabó, después de estar en el mundo espiritual, en la dimensión que te haya pertenecido según tus actos, te dará la oportunidad de arreglar lo que rompiste en otra vida. Cada uno en justicia. Si llevas buen camino espiritual andado, cada nueva existencia será más cómoda y acorde a como has sido en vidas anteriores. Si las existencias que tuviste no fueron agradables a Dios, heriste a otros hermanos y tienes cosas a solucionar, tu nueva vida será menos agradable y más penosa, todo en justicia y justa medida a los actos que cometiste. Os voy a poner un ejemplo. Una persona que en una vida tenía dinero y no supo aprovechar esa condición para hacer bien a los demás, y ya no solo no hacer bien, sino que era cruel con el que lo trataba. Esta alma puede tener como prueba nacer en un lugar pobre y falto de dinero. Esa alma en su historia sabrá lo que es ser rico y ser pobre y aprenderá de ello. Sería una posible prueba de tantas que puede tener en las muchas y diferentes existencias que puede vivir. Nadie padecerá de más ni se librará del mal hecho en alguna de sus existencias. Muchos creen que se pueden escapar a ciertas cosas a pasar, quitándose la vida. Y lo que no saben es que esa solución es peor, porque la dimensión donde van no es nada agradable y deberán reanudar su camino espiritual, ya que quedó estancado.
volviendo a reencarnar para terminar de pasar las pruebas que dejaron pendientes. Mi consejo es que llevéis esta vida como podáis y confiad en Dios, que os ayudará a llevar vuestra cruz como hicieron con Él. Una persona puede llegar a tener muchas vidas hasta alcanzar su total evolución, y aún alcanzándola puedes volver a la tierra como misión de ayuda. Podéis haber vivido infinidad de situaciones, haber sido hombre y mujer. Creemos que la vida es una y no llegamos a imaginar la magnitud de la vida espiritual. El objetivo de la reencarnación es la expiación y el mejoramiento de la humanidad. Toda alma, por poco que haya avanzado, nunca retrocederá de nivel. Lo que tenga progresado lo tiene ganado ya. El que muera siendo buena persona no nace otra vez siendo malo en su siguiente vida. Pero sí se puede corromper y malgastar su vida. El alma que ha hecho daño en su vida anterior, si no se arrepiente de ello y no tiene voluntad de progresar, el proceso de reencarnar queda bloqueado y permanece en la dimensión a la que pertenezca sin avanzar, en la cual no podrá estar eternamente. Al final deberá reencarnar y enmendar. La persona que era mala tal vez le siga quedando esa naturaleza y volverá a vivir con sus pruebas asignadas y demás. Tenéis que saber que el que es malo no tiene destinado a hacer cosas malas. Al contrario, se intenta que cambie y empiece a hacer cosas buenas. Por eso también vuelve a la tierra, para que evolucione. Pero en muchas ocasiones en la tierra se corrompe de nuevo y su avance es mínimo. Y deberá reencarnar de nuevo con el sufrimiento que conlleva, tanto al finalizar la vida por la dimensión que le toque estar, como la calidad de vida y pruebas que tendrá en su nueva existencia. Todos nuestros actos tienen consecuencias y se pagan justamente, para bien o para mal. Nadie nace siendo malo, sino imperfecto, y vivir otra vida es para que perfeccione sus carencias. Reencarna para superarse, pero se deja corromper por la maldad. Las personas que habitan la tierra sufrirán con la presencia de ellas, pero sabed que nadie nace como destino ser violador o asesino, es una aberración para Dios. Normalmente se tarda mucho tiempo en reencarnar. No es morir e instantáneamente reencarnar. Tienes un tiempo de descanso, de adaptación, de recuperación de lo vivido. Cuando esa alma esté preparada, tienen que hacerle el juicio. Volvéis a pertenecer al mundo espiritual de nuevo, la vida verdadera. Pero tenéis que tener clara una cosa, es que no reencarnáis cuando queréis vosotros, sino el Padre. Vosotros podéis pedir el reencarnar, pero al final el Padre es el que decide. Y la reencarnación se haría si es necesario y es para bien. Me habéis llegado a decir, yo en mi próxima reencarnación me gustaría vivir de cierta manera o con este cuerpo, como si la vida principal fuera la terrenal. O decís que ya no queréis reencarnar más. Lo siento, pero no funciona así. Así pensáis ahora. Después, más sosegados, sin las ideas terrenales, veréis las cosas claras y elegís lo realmente importante para vuestro avance. También tenéis que tener claro que cada persona tiene diferente elevación y diferentes necesidades. Esto quiere decir que unos necesitarán reencarnar más que otros. Al igual que unos reencarnarán antes, otros después. No todos necesitamos lo mismo. Pero el mundo espiritual no es una regla exacta, todo puede ocurrir. Como os he dicho, se tarda mucho tiempo en reencarnar. Lo normal es que cuando fallezcas aún no hayan reencarnado los familiares que tuviste en esta vida y estés con ellos.
Me habéis preguntado que si al fallecer vienen tus familiares a por ti y alguno estuviera reencarnado ya, ¿qué pasaría con ese familiar? Pues que no iría a por ti, pero tienes más familia, aunque en la tierra estuvieras solo. Siempre se tiene familia, la cual aumenta por cada nueva existencia. Pero si alguno reencarnó, lo podréis ver en su nueva existencia como humano, y cuando duerma y vaya al plano astral. Cada alma adopta el físico que tenía en la tierra, pero viéndose más esbeltos cuando tienen luz. Muestras tu último rostro, por así decirlo, pero puedes adoptar cuando quieras tus otros rostros, porque sigues siendo tú. No desaparecen las antiguas vidas ya que forman el alma que es hoy. Son existencias diferentes que van unidas, formando ese ser. Cuando el alma vuelve a reencarnar, parte de ella queda en el mundo espiritual. Al ver, por ejemplo, a tu padre, sabrás si has estado con él anteriormente en otra vida. Cuando estés junto a otras almas que no conoces, sabrás y notarás por el amor que emanan si os conocéis de otra vida. Y os comunicaréis telepáticamente, dando igual el idioma que hablaras en la tierra, os entenderéis igualmente. Al veros os reconoceréis y sabréis de vuestra historia juntos. Las almas son luz, energía, y cuando se abrazan, se funden en el abrazo, formando una sola. Cómo funciona allí es impensable aquí, es otro mundo. No siempre se reencarna con la misma familia en su totalidad, pero tu familia de hoy siempre será tu familia. Veréis, vuestra madre de hoy pudo ser vuestra tía en una vida anterior a esta. Digamos que hay un linaje de familia que normalmente se repite. Por ejemplo, me dijeron que con mi madre, mi mujer y otra persona que conozco cercana a la familia, la vida que estamos viviendo no es la primera juntos, ya estuvimos juntos en otras. Sin embargo, mi padre es su primera vida conmigo. Puede ocurrir que reencarnes en una familia como prueba, todo se puede dar. Y si hoy eres de México, no necesariamente tienes que volver a nacer allí. Hubo un suscriptor que me comentó que no quería que su madre dejara de ser su madre, que amaba su núcleo familiar. No os preocupéis por esto, siempre los tendréis. Lo que en donde hoy es tu madre, en otra vida puede que tenga otro papel si tuvo que reencarnar. Pero sí tenerla cerca, encarnada en otra persona. Ellos siempre serán vuestra familia, y allí te va a dar igual si era tu madre, abuela o tío, la amarás sin importarte quién fue. Somos almas independientes, con misiones independientes y pruebas personalizadas. Al igual que nos morimos unos antes y otros después, según nos pertenece regresar. Iguales al nacer, vamos naciendo según nos toca. Unos reencarnarán si deben hacerlo, otros se quedarán allí. Por eso no reencarnamos siempre con las mismas almas. Si volvéis a nacer, tomaréis como vuestra familia las almas elegidas, como habéis hecho siempre. Una suscriptora me comentaba cómo recordaba que Dios le dio a elegir entre 3 almas cuál quería que fuera su madre en la siguiente vida, y que eligiera si quería ser hombre o mujer. Increíble, ¿verdad? Puedo entender que digáis, ¿entonces mi madre no ha sido mi madre siempre? Pues no, no ha sido tu madre siempre. Tal vez os cueste de asimilar, porque pensamos de forma humana. Aquí solo tenemos una madre, un padre, y creíamos tener una sola vida, y entiendo que preguntéis, entonces, ¿quiénes son mis padres? Los que tengas hoy. Recordaros que somos almas independientes y que las demás almas nos ayudan a realizar la vida. Por eso debemos continuar viviendo, aunque ellas no estén ya. Cada vida es una historia y unos protagonistas que a veces repiten juntos y otras no. Pertenecemos a un grupo de almas
que más o menos se repite, pero no es siempre el mismo. Lo que tenéis que tener claro es que al morir recuerdas tus vidas y quién fue cada alma en cada vida, y las reconocerás a todas. En el mundo espiritual, el afecto es diferente a aquí. Aquí tenemos el amor a los padres, que es diferente al de la pareja. El amor a un hijo, que es diferente que el amor a un hermano o a un amigo. Incluso el amor a los abuelos, aunque sean como tus padres, no es el mismo amor. Arriba es un amor más fraternal y único, con pureza afectiva de una alma a otra. Allí no diferencias tanto si fue tu madre o tu abuelo, sino que la amas. Pero al ver al alma, sabes qué fue tuyo y en qué vida estuvo contigo. Según quién fue esa alma, sentimos una atracción hacia ella especial al resto, claro está. Por eso si tienes que reencarnar otra vez y te toca volver a vivir con alguno de ellos, te da igual si la que fue tu madre en la vida anterior le toca ser tu tía, por ejemplo. Lo aceptas porque amas a esa alma. Y te alegras de que esté contigo una vida más, porque ya hay un vínculo afectivo anterior. A veces en la tierra quieres más a personas que no son familia tuya que a tu propia familia. Puedes tener un lazo afectivo muy fuerte con alguien, porque puede haber sido algo tuyo antes, y parte de tu familia de ahora ser postizos para esta vida en concreto. En muchas familias no hay una unión, porque no hay un lazo afectivo, espiritual y amoroso, solo sanguíneo. Si te casaste 2 veces en esta vida y se fueron antes que tú, al morir te podrás reencontrar con las almas que en alguna vida fueron pareja tuya, tanto de esta como de otras vidas. Te darás cuenta si alguno de tus maridos actuales ya repitió como marido tuyo en otra vida, cosa que se suele dar, pero no siempre, ya que a veces nos casamos con personas que no nos pertenecía casarnos o eran pruebas. Sabrás si alguna de tus parejas de otras vidas está reencarnada y podrás visitarla. El que fue tu pareja no será ni tu padre ni tu hermano, siempre será pareja. Me preguntáis que si has tenido 2 maridos, ¿a cuál querrás más allí? Pues si en la tierra quisiste de corazón a los 2, los querrás a los 2 más o menos por igual. Porque el amor arriba es puro, y si quieres a esa alma es de verdad desde el fondo del alma. Está claro que si has vivido con esa alma más vidas o algo especial, le tendrás un cariño y atracción especial. Cuando me decís, entonces, ¿cuál es mi marido realmente? Lo sabrás allí. Hay muchos casos que se da que el alma de los 2 tienen una afinidad especial y son como almas gemelas, las cuales pueden ir repitiendo de una vida a otra como pareja, pero hay muchos casos que no es así. Y en cada vida ha tenido una pareja, como el actor de cine que en cada peli tiene una pareja diferente. Que no tenga temor la persona que se le haya muerto su pareja, porque vendrá a buscarla cuando fallezca y la reconocerá perfectamente. Reconoceréis tanto a los que estuvieron con vosotros en esta vida como a los de otras vidas pasadas. No os preocupéis por esto, os reencontraréis, estaréis juntos y os amaréis mucho, espiritualmente hablando. Es precioso saber que una antigua pareja te sigue amando más allá de la muerte. Mirad, el mundo espiritual es muy complejo. Las cosas no siguen una norma exacta, porque son muchas almas y cada una historia. Os puedo orientar algo, pero aquí cada alma es diferente. Normalmente el reencarnar de nuevo no es una obligación, nadie te obliga a encarnar. El alma puede estar en ese plano mucho tiempo, pero algunas almas sienten la necesidad interna de mejorar y piden reencarnar. También porque ven que el resto perfecciona
y ellas siguen estancadas en la misma elevación. Otras no tienen prisa en reencarnar o no sienten esa necesidad, pero más tarde o más temprano lo harán. El reencarnar es una necesidad para el alma, como para el humano morir. Son etapas que hay que sobrellevar, son necesarias para avanzar. Y avanzar es el destino de cada alma. Hay almas ya elevadas que reencarnan para ayudar al mundo y se enorgullecen de ser elegidas para tan noble misión. Al fallecer, nuestra alma tiene un periodo de descanso, de ver las cosas que se hicieron con otros ojos, desde otro punto de vista, y sin esos abrigos que os mencionaba, como la envidia, el orgullo que tanto cuesta de tragar. Muchas de estas almas ven lo que hicieron en vida y se dan cuenta que no lo hicieron bien, o que se enfadaron con un hermano durante años sin hablarse por una cosa que no merecía la pena. Pero el orgullo en la tierra es más fuerte y nos hace hacer estas cosas. Sin duda alguna, ese familiar que hoy te está haciendo mal, después de su depuración por donde le pertenezca pasar, verá las cosas diferentes, verá el daño ocasionado, y si os volvierais a reencontrar, el trato mutuo sería diferente. Buscaría vuestro perdón, y sabéis una cosa, el perdón sana almas, y el perdonar las ensalza. También hay almas que son malas y les cuesta más amar y perdonar, y no sienten remordimiento de lo que hicieron. Más depuración necesitarán y lo pasan mal en esa purificación. Pero Dios no se olvida de ellas y les seguirá dando oportunidades para que cambien y rectifiquen. Hay creencias que dicen que podemos reencarnar en animales, insectos. He comentado antes que el alma que ha conseguido avanzar no retrocede. Díganme qué pruebas podemos hacer para avanzar siendo un insecto, por ejemplo, o algún animal. Si el alma se reencarna, es en un cuerpo humano, para ser una persona y nada más. He visto vídeos en YouTube que salen dos fotos de personas muy parecidas, una muy antigua y otra actual. Y dicen, la reencarnación de fulanito, porque se parecen las personas. Porque tú te parezcas a una persona que vivió en 1902, no quiere decir que seas su reencarnación. Porque cada reencarnación que tienes la haces en un cuerpo de aspecto diferente y a veces hasta distinto sexo. Son vídeos que impactan, pero confunden, porque no funciona así. Al morir no pierdes tu identidad. De como tú eres hoy, serás al morir en espíritu. Muchas personas que eran peores aquí por su carácter, digamos que allí están un poco más de mejor humor. Por eso cuando en sueños los ves tristes, no es normal, algo les sucede. Tendrás los recuerdos más importantes, cosas que te sucedieron en esas vidas que viviste y de la que ha finalizado. Sabrás de tu familia. En ocasiones te dejarán ir a verlos o comunicarte en sueños, todo con permiso. Y aunque reencarnes y tengas familiares directos en el cielo, cuando estás en el plano astral podrás estar con ellos. No se pierden esos vínculos familiares. Los familiares que te reciben pueden ser de esta vida o de pasadas, ya que los reconocerías. Florece instantáneo el amor entre ellos y los recuerdos llegan. Más o menos hay un linaje o una cadena de almas que repiten vidas, pero a ellas se pueden sumar más, ya que somos una gran familia. Cuando uno nace, tiene familia en el más allá y en la tierra, y cuando muere igual pasa. Pero siendo espíritu, puedes estar con los de arriba y visitar cuando se te permita a los encarnados. Dios os dará las oportunidades que necesitéis. No hay un número de vidas que debas hacer, puedes reencarnar muchas veces. Las necesarias hasta que tu alma alcance los objetivos marcados por el Padre.
Hay alumnos más avanzados que ponen mucho de su parte y ponen ganas para conseguir méritos. Y hay otros que no aprenden y les toca repetir curso una y otra vez. Aquí en la tierra que hay tantas tentaciones. La vida es una escuela, vienes a aprender. Si lo haces mal o te faltaron cosas por aprender, repetirás hasta que seas digno de pasar las pruebas. Está claro que cada vez que un alma tiene que reencarnar, elige todo lo que debe pasar, con agrado sí. Pero cada vida a pasar, aunque la vida sea bonita, muchas veces es muy dura y venimos a pasar lo que debamos pasar. Por eso mi consejo, hay que intentar no tener que volver a reencarnar o reencarnar lo menos posible. Porque el que reencarna de nuevo es venir a padecer en muchas ocasiones. Porque tienes que progresar, has hecho algo que debes enmendar o tienes una misión. Por eso, ya que sabes que vienes a pasar unas pruebas, haz todo el bien que puedas en vida e intenta aceptarlas. No estás solo, te ayudarán. Un ejemplo sería que vienes a la tierra con un contrato de trabajo que durará X tiempo y tienes que realizar ciertas funciones. Al terminar tu tiempo aquí, tu contrato, vuelves y valoran tu paso por la vida, tu trabajo realizado. De esa valoración sales y vas a una dimensión más o menos avanzada. Y si el día de mañana necesitarás seguir reencarnando para seguir mejorando y avanzar. Por eso decimos que en esta vida estamos de paso, porque venimos a hacer lo que tuviéramos en el contrato. Y al terminar dejamos las obras realizadas para volver a casa. Allí lo que van a valorarte son los actos que hayas cometido. No me cansaré de repetirlo, para que intentéis hacer todo el bien que podáis a diario. Y lo que hayáis hecho mal, intentad compensarlo ahora que estáis vivos, que tenéis tiempo aún. Al morir ya es valorar lo que hicisteis. No os torzáis, no os dejéis llevar por malos caminos, centraros. No se os pide que ayudéis al mundo en una misión humanitaria, sino que tengáis respeto a los que tenéis alrededor, que las personas tienen sentimientos y sufren igual que nosotros. Y les gusta que les regaléis una sonrisa y vuestra ayuda a vuestra agresividad. E intentad en la medida de lo posible ayudar a que no falte el pan y el vino en casa de nadie. Por eso aprovechad cada día de vida, es ahora vuestro momento, el mundo no está bien. No os obsesionéis con esto de la reencarnación, pero os ayudará a entender por qué suceden muchas cosas en vuestra vida. Que Dios no es que os quiera mal, sino que deja que andéis y cuando os caéis os ayudará a levantaros para que continuéis andando, por vosotros mismos, aprendiendo de vuestros errores. La creencia es que si eres buena persona y crees en Dios vas al cielo, y si no crees en Dios o eres mala persona vas al infierno. Si os castiga eternamente en el infierno por algún error que cometierais, no os permitiría que aprendierais de esos errores. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos un Padre que por nuestra ignorancia nos dejara en el infierno para la eternidad al cometer actos indebidos en vida o no saber cómo funciona la vida? No se le podría llamar bondadoso ni misericordioso, pero suerte que no es así. Es como el que desea conseguir el carné de coche, hace el examen y si le suspenden por un error, como castigo ya no podrá llevar nunca un coche, ni intentarlo de nuevo. Solo una oportunidad, fallaste, lo siento. Al infierno para siempre, por fallar o por no creer en Dios. Creencia poco compasiva. Cada alma necesita su tiempo de aprendizaje, tiempo para madurar. No nacemos sabiendo, venimos a aprender. ¿A que os gusta que os den una oportunidad cuando hacéis algo mal? Volver a intentarlo. Si tú le das la oportunidad a tu hijo de mejorar, ¿cómo el Padre que es más piadoso que nosotros no la va a dar? Te dará las oportunidades que necesites y te ayudará las veces que haga falta, porque te ama. Y vino a la tierra y compensó los males del mundo con su muerte,
porque nos ama. Puedo entender que cueste de creer, pero el mundo debe volver a creer. Me gusta demostrar las cosas y subiré próximamente un vídeo de sueños que me han compartido sobre sus vidas pasadas. Lo único que deseo conseguir es haceros ver la verdad sobre cosas dichas que hacen que la gente no termine de creer. Y cuanto más aprendáis y abráis vuestra mente, más podréis recordar de vidas pasadas y de vuestra espiritualidad. Esto es un misterio, y aunque creáis que ya lo sabéis todo, os moriréis sin saber. La obra del Padre es muy grande. Gracias a todos.